La primera víctima fue Hawái. Ahora, el equilibrio del espacio-tiempo. Con tanta emoción y polémica detrás, es hora de descubrir qué tan buena fue The Flash. Las primeras críticas que surgieron de esta película la colocaban como una de las mejores producciones de superhéroes desde aquella trilogía de Batman de Christopher Nolan. Yo diría que ese es un comentario un tanto arriesgado, pero vamos a ir por partes. The Flash es la continuación de la historia de Barry Allen como superhéroe. Vemos cómo se ha adaptado a sus responsabilidades y la dinámica que mantiene con Batman ahora que la Liga de la Justicia ya ha sido creada. Barry se enfrenta a la dura situación de tratar de probar la inocencia de su padre, quien fue condenado a prisión por el supuesto asesinato de Nora Allen, su madre. Dentro de este proceso, Flash comienza a explorar sus habilidades de viaje en el tiempo y se da cuenta de que podría usarlas para evitar que su madre muera, y por ende, que su padre no termine encarcelado. Pero como sabemos, meterse con el tiempo tiene consecuencias. Barry causará una serie de cambios desastrosos en la línea temporal y deberá luchar para deshacerlos, aliándose con una nueva versión de Batman y una nueva versión de Superman, entre comillas. Primero quisiera detenerme en el aspecto visual de la película. Antes de su estreno, se había comentado que para este filme se emplearon nuevas tecnologías que mejorarían la estética de una manera innovadora, y sí, no puedo negar que hay escenas que lucen muy bien y tienen un dinamismo impresionante, pero hay otras en las que las cosas se ven medio extrañas. Digo, no sé si esas nuevas tecnologías eran para las escenas CGI o para otro tipo de escenas, y también es claro que los efectos especiales no pueden ser siempre deslumbrantes, ya sea por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de tiempo o demás, pero sí hubo escenas medio chistosas. Aún así, nada que se le pueda comparar a los puntos más bajos de la serie de CW. En cuanto a la historia, ya les habíamos comentado en nuestro video todo lo que tienes que saber antes de ver The Flash, que les recomiendo checarlo si todavía no lo han visto, que esta película tomaría como base a Flashpoint, la historia en la que Barry Allen viaja al pasado para evitar la muerte de su madre y termina ocasionando un desastre en la realidad. La Liga de la Justicia no existe, hay una guerra masiva entre el reino de Aquaman y el reino de Wonder Woman. Bruce Wayne no es Batman porque quien murió en el asalto del callejón fue él y no sus padres, dando como resultado que su padre Thomas Wayne se convierta en Batman. Obviamente esta película no es una adaptación tal cual del cómic, pero creo que mantiene más o menos el punto importante de la trama, que es Barry usando sus poderes para un acto egoísta. Las historias en las que los héroes fallan o demuestran fallas suelen ser más interesantes. La vida de Spider-Man completa es una telenovela de fallas. Sin embargo, creo que hay un elemento crucial que desafortunadamente se perdió: Reverse Flash. Hasta ahora, no se le ha dado foco en el cine al más grande villano en la historia de Flash, y considero que para la historia de Flashpoint en concreto es una figura muy importante. En este cómic, Barry no sabe por qué las cosas están cambiadas. Simplemente un día despierta y ¡pum! No tiene poderes, el mundo está hecho un caos, los superhéroes son distintos, y él en un inicio cree que todo es obra de Reverse Flash, porque este villano siempre se está metiendo con las líneas temporales. Pero llega un punto en el que ambos se enfrentan y Reverse Flash revela que fue Barry quien alteró el pasado. Esto toma mucho peso porque incluso Reverse Flash se burla de la situación diciendo que esta vez el villano, el monstruo despiadado, cruel y sanguinario, no es el responsable de los problemas, sino el héroe. Llega a decirle incluso que pudo haber usado sus poderes para evitar alguna catástrofe mundial, alguna tragedia que haya marcado la historia de la humanidad, pero no, los usó para un acto totalmente egoísta sin importarle los daños que pudiese causar. En la película no tenemos esto, lo que hace que no genere el mismo impacto, además de que la narrativa es distinta. En el filme sabemos desde un inicio que Barry fue quien decidió hacer estos cambios de manera consciente. Sí tratan de compensarlo de forma decente con la introducción de una versión alterna de Barry que intenta evitar la muerte de Kara y la victoria del General Zod, y que se rehúsa a aceptar que la victoria de Zod es un punto inamovible en el tiempo, algo que sí o sí tiene que pasar. El Flash original ve cómo esta obsesión por evitarlo lo va enfermando hasta que lo convierte en un villano, y es ahí cuando recapacita y entiende que la muerte de su madre, tal cual como Batman le dice al inicio de la historia, es una cicatriz que lo convirtió en quien es ahora, que tiene que tomar esa tragedia como un punto de impulso y no como una línea que defina toda acción que haga y viva estancado ahí. Pero bueno, al final del día creo que estos detalles pueden llegar únicamente si te pones a comparar cuadro por cuadro, película y cómic. Y no, se supone que aquí estamos ante una historia distinta e independiente, y creo que The Flash sí cuenta con los elementos suficientes para ser una cinta entretenida. Tiene momentos épicos, el Batman de Michael Keaton se luce cada segundo que tiene en pantalla. El humor no llega a interferir demasiado, hay buen ritmo, y como se trata de una película que involucra al multiverso, por supuesto que se tomaron su tiempo para darnos referencias. Hay una
una escena en la que tenemos grandes apariciones como el Superman de Christopher Reeve, a Jay Garrick con su atuendo clásico, que de hecho llama la atención que parecía estar devolviendo el tiempo también, e incluso pudimos ver al Superman de Nicolas Cage. Para las personas que no hayan entendido este cameo, les explico. Durante la década de los 90s, se planeó un proyecto de una película de Superman que estaría protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, y el director iba a ser Tim Burton. Se tenía ya trazada una historia e incluso se hicieron pruebas para el aspecto que el actor tendría en el filme, pero a último minuto el estudio rechazó el proyecto antes de que comenzara a filmarse y nunca se llevó a cabo, lo cual es triste por Nicolas Cage, ya que este hombre es un grandísimo fan de Superman. Llegó a poseer un Action Comics número 1, el cómic con la primera aparición de Superman valuado en millones de dólares. Le puso a uno de sus hijos Kal-El, el nombre kryptoniano de Superman. Créanme, cuando digo que es fan es porque en serio es fan. Así que fue bueno verlo portar ese traje en la gran pantalla, aunque sea para una escena. Creo que el punto negativo que en lo personal pesó más para mí es que me habría gustado que Barry Allen tuviera un aprendizaje sólido al final de la película, sin importar que se sintiera más trágico. Es decir, que al final Barry dijera: ya aprendí que el haber usado mis poderes para mi beneficio fue un error muy grande y egoísta, y que a fin de cuentas la muerte de mi madre fue algo que me impulsó para convertirme en el hombre y el héroe que soy hoy, y punto, volver al presente y seguir avanzando. Pero en cambio dice: bueno, ya me voy al presente, pero antes déjame cambiar esta pequeña cosita para poder sacar a mi papá de la cárcel al menos. O sea, termina aprendiendo pero no aprendiendo. Eso no me gustó, sobre todo porque eso dio pie a la aparición de George Clooney en el final de la película, el protagonista de una de las peores películas de Batman, que aunque diga que hoy en día sí se arrepiente de lo que ese filme fue para el personaje, en su momento se llegó a cagar en Batman. Es que los batipezones, brother, los batipezones, la batitarjeta de crédito. ¿Por qué no haber puesto a Robert Pattinson y hacernos gritar a todos? The Flash es una buena película, entretenida, emotiva, divertida, pero con una narrativa simple y una resolución de conflicto bastante floja, por lo que diría que es buena a secas. Poco más. Aún así, se siente como un respiro para DC cerrar con una nota positiva antes de que empiece todo el cambio de canon que hará James Gunn. De cualquier forma, esa es solo nuestra opinión. Siéntete libre de compartirnos la tuya en la caja de comentarios.